hay cifra oficial de embarazos, perdón, de abortos, porque justamente son clandestinos. O sea, podemos tener cifra oficial, tal vez, con algún nivel de certeza en el Seguro Social, en el MINSA, con algún nivel de certeza, pero los clandestinos no, pues. El segundo elemento es que se habla en materia de embarazos por caso de violación. Y eso no es cierto, también ha sido demostrado en la comisión que la violación de una mujer en una circunstancia típica, es decir, qué sé yo, con todo respeto, en un taxi, en un callejón, en lo que fuese, no produce embarazo ni en el 0.01%. Y la razón es médica, y acá tenemos un médico, se produce un estado de shock, se produce un estado de estrés, un tema de sequedad vaginal, y no se produce el embarazo normalmente. Los embarazos que hablamos provienen de otro tipo de violación que lamentablemente eso es lo que deberíamos debatir, discutir y buscar soluciones y políticas públicas, políticas de Estado en materia de salud, tienen que ver con las violaciones en el ámbito y el entorno familiar, donde se produce el embarazo por la frecuencia, no son actos aislados, no son, como dirían los jóvenes, un choque y fuga, sino son relaciones frecuentes en el ámbito familiar. Y ahí es donde se producen los embarazos. Otro mito o estrategia de comunicación para de alguna manera sorprender, impresionar, se habla de el embarazo de aquella niña violada de 10, 11, 12 años, etcétera. Y eso está despenalizado. O sea, de eso no se trata este debate, de eso no se trata esta discusión, porque los menores de edad no son inimputables y están en el ámbito del Código de Niños y Adolescentes. El Código Penal es para adultos. En consecuencia, esa foto, ¿no?, de la niña violada y embarazada es una foto que no aplica para esta discusión ni para este debate. Este es un debate en el ámbito de adultos mayores de edad que están sujetos al Código Penal. Otro elemento, señor presidente, que tiene que ver con el ámbito estrictamente constitucional. Constitución, artículo 1, jerarquía de normas. La Constitución es la norma fundamental del Estado. Artículo 1, la defensa de la persona humana. Es decir, todos estamos obligados a la defensa de la persona humana. Tendríamos que preguntarnos, ¿este tipo de iniciativas está orientado a la defensa de la persona humana? Primer cuestionamiento. Artículo 2, toda persona tiene derecho, inciso 1, a la vida. ¿Y desde cuándo se considera la vida? El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Es decir, el concebido es sujeto de derecho del primer derecho establecido en la Constitución, el derecho a la vida, indiscutiblemente que sí. Podría alegarse que se produce una colisión de derechos, el derecho a estar embarazada o no, versus el derecho a la vida del niño concebido. Y para eso también, así como hay jerarquía de normas, hay jerarquía de derechos. Obviamente el derecho al secreto de las comunicaciones no es equiparable al derecho a la vida. El derecho a la vida es el primer derecho que tiene un ser humano. En consecuencia, en una supuesta colisión, no hay forma de preferir, bajo ningún criterio, el derecho a no estar embarazada. El derecho de no embarazarse, obviamente, es un derecho fundamental de la mujer, y lo cual implica o que no tenga relaciones, o que tenga relaciones con el cuidado correspondiente, con los métodos anticonceptivos que vea por conveniente, incluso la pastilla del día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Está en su ámbito, porque solo le aplica a su ámbito personal. Pero cuando ya hay otra persona de por medio, esta no puede ser condenada siendo indefensa e inocente. O sea,
si aprobamos esa iniciativa, teníamos que modificar la Constitución e incorporar la pena de muerte. La pena de muerte para el concebido, que es en caso de ser inocente e indefenso. Tendríamos que hacer esa modificación constitucional. Que yo no sé, señor presidente, si en la asesoría técnica han revisado el libro de debates de la Constitución en relación al artículo 1 y 2. Sugiero que en la revisión que seguramente tendrán que hacer, revisen el libro de debates de la Constitución. Continúo, señor presidente. Se ha hablado del aborto en caso de violación. Con el objetivo de fondo, presumo, y en todo caso, con la redacción planteada, lo que se está es despenalizando el aborto en todos los casos. En todos los casos. ¿Por qué? Porque implica que la mujer embarazada, en la circunstancia que fuere, que desee abortar, bastará con que alegue que fue violada. Bastará que alegue que fue violada. En consecuencia, el embarazo del esposo, del novio, del enamorado, de una relación de discoteca, entre tragos, etcétera, todas las opciones, todas estamos despenalizando. Porque basta únicamente que se alegue que ha sido violada. ¿Quién? No me acuerdo, estaba borracha. ¿Quién? No sé, me golpearon. ¿Quién? No sé, me pepearon, me durmieron. Estamos despenalizando, y eso hay que tomar en cuenta, todas las opciones de aborto. Con agravantes además, señor presidente. Un primer agravante de esta despenalización absoluta, en caso de absoluta del aborto. La primera agravante es que vamos a invisibilizar el delito, porque al producirse el aborto sin requerir hacer la denuncia correspondiente ni la investigación correspondiente, se invisibiliza el delito. Y el segundo, vamos a invisibilizar al delincuente, al monstruo, al desgraciado que violó, o supuestamente violó, lo cual va a generar impunidad. Va a generar impunidad. Finalmente, el tema también directamente del texto planteado, no se hace referencia a que este aborto que se despenalizaría en todos los casos solo podría ser practicado por personal médico. En consecuencia, el aborto clandestino va a continuar con agravante, porque ya no hay ni siquiera sanción al que provocó el aborto, porque no se requiere que haya participación médica de por medio, de acuerdo al texto. Y por último, un tema que la asesoría técnica no se ha pronunciado, que creo que es un error, que es un tema formal, pero no poca cosa, porque es de mandato constitucional, si no me equivoco el artículo 79, las iniciativas legislativas no pueden tener iniciativa de gasto. Y si usted lee el texto que ha planteado la asesoría técnica, en el artículo 3, acceso a servicios integrales a las víctimas de violación sexual. Ese acceso a servicios, y no voy a leerlo, porque ustedes ya lo han leído, el artículo 3 genera una iniciativa de gasto, y en consecuencia sería inconstitucional aprobarlo. Y que lo apruebe la Comisión de Constitución, además, sería de replay. Me pide una interrupción con todo gusto con esta Bogotá. Congresista Bogotá, sin la palabra. Muchísimas gracias, congresista Uren.